Hola niños y niñas, bienvenidos a la asignatura de lenguaje y literatura para séptimo año básico. Daremos comienzo a la semana número 23, que va desde el 5 al 9 de octubre. Les habla su profesora de lenguaje, Liliana Silva. El tema de esta sesión es comprensión lectora, ¿ya? Para comenzar, esta pequeña frase, o más que una frase, es un pequeño esquema. Dice, ¿en qué escalón estás colocado el día de hoy? ¿Ya? En no lo haré, no puedo hacerlo, quiero hacerlo, ¿cómo hacerlo? Trataré de hacerlo, ¿puedo hacerlo? ¿Lo haré? Sí se puede. Niños, con este escalón, con esta imagen, les quiero señalar que ustedes sí pueden hacer todos sus deberes, pueden hacer todo lo que en este caso se propongan, y en esta parte donde aparecen estas personas que están sentadas ahí, desechémoslas, ¿ya? Partamos solamente del trataré de hacerlo, puedo hacerlo y lo haré y sí se puede. De aquí en adelante trabajemos, y este que está aquí abajo, todos estos pensamientos negativos, dejémoslos de lado para llegar al sí se puede. El objetivo de esta sesión es formular una interpretación de textos literarios leídos y vistos, ¿ya? Y además un coherente análisis. Las actividades son: en esta clase aprenderán a analizar narraciones leídas para enriquecer la comprensión y van a extraer información explícita e implícita. Luego deberán desarrollar actividades en su libro de lenguaje. Vamos a comenzar, así que coloquen bastante atención. Lo primero dice aquí en el inicio, dice analiza y responde en tu cuaderno. ¿Qué te cuesta más entender cuando te habla o cuando lees? Justifica, luego lee la información que está presente abajo, que es este cuadro que dice qué es la comprensión. Ya, pero antes de eso ustedes tienen que responder. ¿Qué les va a costar más? Cuando una persona les habla, ahí pueden entender, o cuando ustedes leen, ¿ya? Pregunta muy importante. Entonces aquí dice después, dice que es la comprensión. La comprensión lectora es un proceso por el cual el lector construye un conocimiento previo y además va agregando nuevos significados para interactuar con el texto. Ya, para comprender mejor un texto es necesario hacer una pausa al terminar cada párrafo y analizar lo leído. Recuerden que hay distintas estrategias para mejorar la lectura, como subrayar, enumerar, marcar o escribir al costado, etc. ¿Ya? Refuerzo conceptual. Vamos a recordar qué es la información explícita. La información explícita son ideas que el autor expresa de forma directa y clara. Se encuentra directamente en el texto. Ya, una buena forma de identificar esta información va a ser siempre subrayar ideas que aparecen en el texto. Recuerden, no es subrayar todo, es solamente subrayar una idea. Pero por lo tanto, la información explícita siempre va a estar la respuesta en el texto. Y la información implícita. La información implícita son ideas que no están expresadas directamente en el texto, que quiere decir que no aparece así escrito. ¿Ya? El autor va dando pistas, sugerencias para encontrar la información. Y a veces necesitas de tus conocimientos previos. Cuando hablamos de conocimientos previos, niños, quiere decir las cosas que yo ya sé de antes y las puedo incluir para comprender mejor un texto. Como dice ahí en ese cuadro, se debe observar muy bien el texto y la imagen para encontrar las pistas. Otra parte importante es conocer algunos elementos del texto narrativo. En este caso, por ejemplo, se relatan sucesos reales y ficticios, ¿ya? Dice, es contado por una voz llamada narrador, que está el narrador omnisciente, que es aquel dios de los narradores que todo lo sabe los pensamientos, las emociones, etc. El narrador testigo, que es aquel que ve la historia pero desde afuera, puede también participar en la historia. También tenemos el narrador protagonista, el que va contando su propia historia y de las demás.
¿ya? También dice que tiene que tener una estructura narrativa, que quiere decir que tiene que tener un inicio, un desarrollo y un desenlace, ¿ya? También dentro de los sucesos reales y ficticios se desarrolla en un lugar y tiempo determinado, que esto nosotros también lo trabajamos en sesiones anteriores, ¿ya? ¿Dónde se van a presentar qué cosas? Los personajes, entre esos tenemos un protagonista, un antagonista, personajes secundarios o aquí como aparece ayudante. Ya, estos son elementos también, chicos, que les van a ayudar a entender mejor un texto. Ahora vamos a comenzar a trabajar en su texto del estudiante de lenguaje y literatura de séptimo año básico. Las páginas serán 70 y 71. Leamos con atención. Van a tener que leer el cuento El monje y el general, que está en las páginas 70 y 71. Ya, es un texto breve. Recuerden siempre leer aquí el vocabulario, allá que aparece en las dos páginas al costado. Leen la información adicional que aparece por acá. Ya, recuerden, cuando estoy leyendo un texto debo de leer todo lo que aparece, ¿ya? Y fijarme también. Si hay palabras que ustedes no conocen, deben responderlas. 2. Dice, responde en tu cuaderno por qué Kitakagi utiliza su cargo para representarse. Te puede servir de ayuda a subrayar las veces que se nombra a este personaje en el relato. Por lo tanto, ahí en este caso te va a dar pistas. Sería una información explícita o implícita. Sería una información implícita, ¿ya? Porque está hablando de razones. Y no a veces las razones pueden ser como implícitas como pueden ser explícitas, ¿ya? Si te dice subrayar, obviamente gran parte de la respuesta va a estar en el texto, ¿ya? Después dice, responde en tu cuaderno, ¿qué aprendió el general? Esa pregunta es absolutamente implícita porque tú tienes que deducir qué fue lo que aprendió. La pregunta número 4, ¿de dónde se conocían ambos protagonistas? Ya, ambos protagonistas, por lo tanto, la información es explícita, chicos, porque la respuesta va a aparecer en el texto. Después la pregunta número 5 dice, van a tener que responder en su cuaderno las preguntas de la página 71 de su libro de lenguaje, ¿ya? En la página 71 voy a, en este caso, a retroceder a la página 71 y ahí hay varias preguntitas que son 1, 2, 3, 4 y estas preguntas ustedes las responden, ¿ya? Que sería la pauta número 5. Para cerrar, les invito a releer el texto de la clase y responder estas preguntas. ¿Qué característica puede definir el general? Y ahí ustedes marcan con una X la alternativa que consideren correcta. Recuerda, si tienes para imprimir, la marcas ahí mismo y la pegas en tu cuaderno. Si no tienes para imprimir, escribes pregunta número 1 y la alternativa que consideres correcta. Después tenemos la pregunta número 2. ¿Qué situación aprovechó el general para ir a visitar al monje? Y tienen que ordenar, en este caso, ir identificando las ideas, cuál podría ser la más acertada y la que abarca la mayor totalidad del texto, ya como una idea general, a eso se refiere. 3. ¿Qué elemento hizo que el general recordara su infancia? Y ustedes marcan ahí la alternativa correcta. Entonces daríamos por finalizada la tarea de esta semana, que sería semana número 23. Les recuerdo que se acerca la evaluación formativa de la lectura El caballero de la armadura oxidada. Esta lectura la tienen que responder del 5 al 9 de octubre. Les recuerdo que solamente se debe responder una vez, porque en el trabajo formativo hubieron niños que respondieron 5 veces el mismo niño, ¿ya? Así que evitemos esos errores. Por lo tanto, voy a responder, voy a tomar mi tiempo, lo haré de una manera calmada para poder evitar errores. Así que, por favor, niños, solamente se responde una vez, no 5 veces, ¿ya? Evitemos eso y como dije, el plazo para responder es del 5 al 9 de octubre. Pasado esa fecha no se puede responder más, en este caso, esta evaluación.
Les recuerdo leer todas las instrucciones de su pauta, copiar en tu cuaderno la información que aparece adicional, cuida tu letra y ortografía. Si tienes dudas, escribe a mi correo, comunícate por WhatsApp y no olvides enviar tus tareas al finalizar. Chicos, les dejo un abrazo gigante, espero estén todos muy bien y nos vemos en alguna reunión online para aclarar todas sus dudas. Así que les mando un abrazo gigante y muchos cariños a todos.